de España, la deuda pública del Estado aumenta y aumenta de manera preocupante. Es verdad que cae 2 décimas en el primer trimestre del año, pero si tenemos en cuenta la tasa interanual, asciende hasta los 1.300 billones de euros. Miguel Ángel Temprano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No es precisamente una buena noticia. No, y muchísimo menos. Lo que ocurre es que, por desgracia, es algo ya, digamos, descontado. Sabemos que la deuda está disparada y mientras que el gasto público no se contenga, esto va a continuar. Que todo el mundo Es una cifra entienda que es récord, la ¿no, deuda Miguel Ángel? pública. Claro, y va a crecer. Y va a crecer Pero más. hay que entender qué es la deuda pública. La deuda pública no es más que la suma de todos los déficits presupuestarios que se han ido acumulando. Es decir, si este año tenemos un déficit del 3 y pico o del 5, como yo creo que va a terminar siendo, esa cantidad habrá que sumarla. Es como si en tu casa entrase todos los años menos dinero que el que te gastas y por lo tanto ese dinero que te falta te lo prestase el banco. La deuda va incrementándose con un problema adicional, que la deuda lo que hace es generar intereses. Y esos intereses también los pagas. ¿Qué terminas haciendo? Refinanciando los intereses. Es decir, los intereses acaban siendo más deuda. Y en el momento de ahora que los tipos de interés han subido y han subido mucho, lo que hacen es que van a detraer de poder hacer otras cosas. Y pongo un ejemplo. Vamos a pagar de la deuda que vamos a refinanciar este año, más la deuda que vamos a crear nueva, tanto como si mantuviéramos 6 hospitales de la paz. Es decir, el presupuesto de 6 hospitales de la paz viene derivado única y exclusivamente, o la suma, viene derivado de refinanciar la deuda anterior, la que toca este año, más el déficit nuevo que vamos a crear. Pero, Miguel Ángel, un argumento de los que suelen justificar que España tenga mucha deuda pública es que hay otros países con cierta relevancia que también la tienen o que incluso la tienen todavía más disparada, como Estados Unidos o Italia. Pero España es un tipo de país, digamos, que no se puede permitir tanto tener esa deuda, pues que tampoco nos tenemos que parecer a Italia y Estados Unidos. Es decir, ¿por qué es peor que España tenga esa deuda que la tengan Estados Unidos e Italia? Si es que es peor. Bueno, para empezar, contra menos industrializado seas, es decir, contra menos poder de creación de riqueza propia tengas, es peor. Y lo hemos visto durante la pandemia. España era un país altamente dependiente de un sector, particularmente del turismo. Ha venido un factor completamente exógeno a la economía, en este caso un virus, y un sector entero se nos ha caído. Con lo cual, contra tengas un nivel de industrialización mayor y por lo tanto de diversificación mayor, tienes menos riesgo. Nosotros somos un país donde particularmente, nos guste o no disguste, lo diga quien lo diga, no somos un país muy rico. Nuestro nivel ahora mismo, llegamos a estar quizás en el 7º puesto. Ahora estamos en el 14º país del mundo por generación de riqueza, por generación de Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el que España tenga una deuda mucho más elevada, aunque sea porcentualmente, es peor. Claro. Siempre un pobre, o sea, un rico endeudado al 100%, tiene menos riesgo de tener problemas que un pobre endeudado al 100%, aunque en valor absoluto la deuda del rico sea mayor. Claro. Miguel Ángel, te queremos preguntar por otra cuestión que nos ha sorprendido, y es esta noticia que vamos a ver, y es que vamos hacia la precariedad indefinida, por así decirlo, porque los contratos en España ahora mismo duran 51 días de media, ¿eh? Son datos que evidentemente contradicen a los del gobierno, y según esta noticia que publica el diario La Razón, es la cifra más baja de laboralidad en los contratos para un primer trimestre desde 2006. 1 de cada 5 contratos de abril duraba una semana o menos. Miguel Ángel, ¿te cuadran estos datos y cómo puede ser? Sí,
Esto es debido a que la situación de que el país está en una situación económica maravillosa, como nos están intentando vender, no es cierta. Y tú puedes coger y hacer trampas al solitario. Puedes determinar que a partir de mañana los contratos temporales se pasan a llamar fijos discontinuos, o le puedes llamar como te dé la gana. Siguen siendo contratos temporales, porque el trabajador que no trabaja está cobrando el desempleo, o por lo menos lo está intentando cobrar. Y es la economía, son las empresas que componen la economía las que demandan a los trabajadores, y si no pueden mantener a un trabajador, lo despedirán o lo llamarán fijo discontinuo o como quieran, me da exactamente igual. Y esta es la realidad. Una economía que no emerge como tiene que hacerlo, le pasa lo que está pasando. Bueno, este dato lo hubiésemos visto de igual manera. Lo que pasa es que nos están maquillando, nos están intentando convencer que la situación económica es diferente a la que es, pero ni muchísimo menos. Y lo estamos viendo pues, por nuestro déficit público, por el aumento también de nuestra deuda pública, y lo estamos viendo porque el desempleo es precario. Para que hagamos un pequeño detalle, cuando uno revisa los datos que da el gobierno a través de la página del Tesoro, es decir, además que lo dan solamente en inglés porque se supone que nadie compra deuda pública en España y que por lo tanto no sabe inglés, no entiendo por qué no lo dan en español. Bueno, pues lo que te dicen es que el desempleo durante los próximos años, es que lo he anotado porque me ha hecho gracia, lo que va a hacer es bajar desde el 12,2 al 10,6 y luego al 9,6. ¿Alguien se cree esto? Esto sencillamente es que, bueno, estoy maquillando los datos, llamándoles lo que sea, pero esto de que la duración de los contratos es precaria es lo que determina de que la situación económica no es buena. Miguel Ángel Temprano, economista, muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo. O sea, igualmente, un saludo. Le esperamos pronto. Acabamos de conocer, por cierto, el CIS del mes de